Hola, hola, ¿cómo están? Última escritora entrevistada de este ciclo aniversario. Y bueno, primero saludar a Dictionary.com, la comunidad literaria donde puedes escribir textos breves o crear tus propias definiciones o conceptos. Lo único que tienes que hacer es registrarte en Dictionary.com y comenzar a escribir. Puedes hacerlo con tu nombre o con un seudónimo y cada vez que ingreses una entrada vas a estar participando por una gift card de $25 para gastar en el libro o en los libros que tú quieras a través de Busca Libre. Y ahora sí, vamos a saludar a nuestra última invitada, una invitada que estaba pendiente del año pasado. Eh, Ella es Claudia Pablaza, estoy como bien emocionada de entrevistarla porque tiene una amplia y longeva carrera. Es escritora, editora, cofundadora del sello editorial El Libro de la Mujer Rota, y en el 2006 publicó su primer libro de cuentos, Autoformato, luego la novela Diario de las Especies en el 2008, en el 2010 la novela M.A., La tristeza de la no historia, en el 2011 o el libro de cuentos Siempre te creíste, perdón, la Virginia Woolf, en el 2012 la novela Guy el amor, que esta ganó un premio a novela inédita en Cuba, premio Alba. Luego, en el 2013, publicó Todos piensan que soy un fakir, que es un libro de cuentos. Luego, en el 2017, publica una novela que se llama Diario de quedar embarazada. Entre eso también esta mujer estudió psicología, también hizo un máster en teoría literaria, actualmente es doctora en literatura por la Católica y el año pasado publicó Historia de mi lengua por Overol, que es un libro, lo estábamos conversando, autobiográfico, híbrido, inclasificable. Así que bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hola Marcela, gracias por la invitación, por esta oportunidad de poder conversar un poco acerca de libros y también compartir este espacio con otras autoras, de las cuales me has contado que están en este ciclo aniversario, autoras que admiro muchísimo, así que muchas gracias por invitarme. Sí, o sea, estaba pendiente, pues nosotros habíamos hablado ya el ciclo pasado, nomás que ahí estabas como recién con no me acuerdo si había salido recién la historia de mi lengua o estaba por publicarse. Estaba por publicarse cuando hablamos el año pasado, como dice, salió en Overall y después hay una edición acá también en España, que es la edición de Comisura, que igual la quería mostrar, bueno, de ahí se las enseño, pero una editorial española acá muy bonita, pequeñita. Eh, Así que salió por allá en diciembre del año pasado y después acá en marzo más o menos. Sí, sí, y de hecho esa edición, la española, yo la he visto y tiene como tipografías grandes, es Sí, tiene distinto. tipografías, bueno, va además acompañada de un registro visual que hizo una ilustradora acá mexicana que vive en Barcelona. Y además, las editoras de acá intervinieron en el texto en relación al formato, así que igual tiene algunas diferencias con la edición chilena. Ah, ya. Hoy, y Ujú. bueno, ahí se me va a escapar la primera pregunta, pero no, no, mejor la voy a dejar para después. Ya. Comencemos con lo del proceso creativo, que llevas muchos años escribiendo y esta cosa del cuento novela, pero tu primer libro fue Autorretrato de cuentos. ¿Cómo partiste? Porque tú estudiaste psicología, pero rápidamente te fugaste de ahí y te fuiste con toda a la literatura. Mm, bueno, en realidad me pasó que en un principio me costó mucho elegir qué carrera o qué oficio seguir una vez saliera del colegio. Yo soy de región, o sea, soy de la sexta región, y tampoco teníamos mucha información porque uno siempre se pregunta, dice, bueno, quiero ser escritora, pero ¿qué voy a estudiar? ¿Cierto? Ahora está en Chile y en otras partes está la opción de estudiar literatura creativa, o de lleno, evidentemente, literatura, pero cuando uno estudia literatura o licenciatura o letras, siempre es como de un ala más teórica, ¿cierto? Se aborda como el ejercicio literario desde la teoría, desde el ensayo, desde la crítica, no tanto desde la creación.
Entonces, frente a la incertidumbre, finalmente terminé optando por psicología, que también era otra área que me gustaba bastante, mucho más en términos teóricos que en términos prácticos. Me acuerdo que en ese entonces dije, bueno, voy a estudiar psicología o filosofía, había como 3 o 4 carreras que me interesaban mucho en términos teóricos. También estaba antropología y sociología. Entonces finalmente me elegí psicología, estudié en la Chile, como tú dijiste, me titulé, estuve trabajando bueno, más bien la práctica, más que trabajo formal, ahí en el hospital psiquiátrico, en el Horvitz, y luego de eso, a la par, te diría yo, no fue posterior, sino que a la par, desde el principio, cuando entré a la escuela en el año 2000, no 2000, sino que el 96, a la par siempre estuve involucrada en talleres de escritura, en ciertos seminarios de literatura, tomé algunas clases ahí en Juan Gómez Millas en filosofía, literatura. Entonces, siempre estuve en la duda de si, bueno, si seguir con este oficio, con esta carrera y luego como llevarla a la práctica o abandonarla del todo. O sea, una vez que terminé de estudiar psicología y terminé la práctica, me titulé, entré a la Chile a literatura inglesa, que me duró muy poco, me duró como un semestre. Dije, bueno, voy a entrar por esta admisión especial, que en ese momento se podía hacer, supongo que todavía se puede hacer en la Chile. Y rápidamente me di cuenta que no quería hacer una carrera completa, un pregrado completo. Entonces me salí y entré al magíster en literatura, ahí en la Chile, en teoría literaria. Ya a la par, evidentemente, ya estaba escribiendo, ya estaba empezando a publicar mis primeros cuentos. No aún como libro, pero ya estaba armando un proyecto de libro. Estaba en los talleres de Pía Barros, que tiene una escuelita que se llama Talleres Ergosum. Ya había estado en cuento 1, cuento avanzado, después estuve en el taller de novela. Y así también tomé otros talleres como instancia, más de que aprender a escribir, sino que como instancia también de poder como compartir con otra gente que estaba como en lo mismo, las lecturas, eh, y etcétera. Entonces, ya en el año 2000, después de titularme de psicóloga, pasaron como 2 años y ya de ahí como que abandoné, o sea, abandoné ese oficio, no volví a trabajar en eso, sí, siempre lo tengo pendiente como lectura, siempre estoy leyendo, me gusta mucho el psicoanálisis, hasta el día de hoy. Y, y bueno, ahí finalmente me derivé en el ejercicio como de lo literario, en tanto escritura, gestión, edición, y también tú mencionaste que me formé como en el doctorado ahí en literatura. Sí, ¿y en qué año fue lo de Mujer Rota, lo del sello editorial y todo? Mira, Mujer Rota empieza el año 2015. Ah, ya. O sea, ya Sí, llevaba empezó como 10 años escribiendo, o sea, casi 10 años, sí, llevamos mucho tiempo. Antes había estado trabajando en otras editoriales, trabajé en LOM, que es una editorial chilena, trabajé en Cuarto Propio, también es una editorial chilena, dirigida por Marisol Vera, y después estuve en Barataria, que es una editorial española, y en otros sellos como de forma externa. Y el año 2013 volví a Chile, después de estar unos años viviendo en España, y ahí empecé como a pensar este sello editorial, que, que como dice, ya llevamos 8 años más o menos y estamos año a año publicando sobre todo autoras, tenemos 2 colecciones, ensayo y narrativa. Eh, Tenemos autoras que nos han acompañado durante todos estos años, como Arelis Uribe, por ejemplo, en su momento Patricia de Sousa. Ahora estamos publicando a Gabriela Wiener, su poemario, el último poemario que publicó acá también en España, lo estoy publicando en otras editoriales latinoamericanas. Y también vamos a sacar otros libros de Gabriela. Entonces las autoras igual se han quedado en nuestro catálogo. He tenido la oportunidad de trabajar con ellas, por ejemplo, también con Cristina Rivera Garza, con Cabezón Cámara, con Marina Mariach, Fernanda Trias nos hizo una traducción. O
Así que autoras que en realidad he leído desde siempre y ahora estamos como trabajando juntas en este catálogo editorial. Qué buena. Y bueno, después de Autoformato, que eran cuentos, inmediatamente publicaste dos novelas, Diarios de la Especie en el 2008 y después M.A. La Tristeza de la No Historia. ¿Cómo fue ese salto del cuento a la novela? Cuando empezaste a escribir, ¿se te daba mejor uno que otro? ¿O fue como orgánico? Mira, cuando empecé a escribir se me daba mucho mejor el cuento. Tenía muy poca conciencia de lo que era estructurar una novela y sostener un texto narrativamente durante tanto espacio narrativo, digamos. Entonces empecé con cuento. El primer libro que publiqué fue Autoformato, que fue un libro que trabajé en el taller de Pía Barros. Eh, y es un libro como muy influenciado por otras lecturas, por ejemplo, evidentemente por Bolaño, que en esa época estaba como full leyéndolo, eh, y también por quizás literatura norteamericana. Entonces, es un libro que es como que se ríe un poco el mundo editorial, ¿ya? Es el autoformato como que tiene esa línea de trabajo. Eh, y, por ejemplo, no sé, tiene un texto que se llama el mejor escritor latinoamericano, hay un texto que se ríe como del mundo de la academia. Son textos que como que juegan mucho con la ironía y con las, no sé, quizás podría ser con las propias como desgracias del mundo literario. Sí. Es un libro que disfruté mucho escribiéndolo, que me reí mucho de mí misma también, eh, y lo logré publicar en LOM el año 2006. Yo estaba trabajando en LOM, estaba trabajando como encargada de difusión y de prensa, y me dieron la oportunidad de publicar el libro, cosa que fue muy buena porque en ese entonces, no sé, fines de los 90, principios de los 2000, en Chile era mucho más difícil publicar que hoy en día, en tanto había muy pocas editoriales, estaban como los grandes sellos, Planeta, Random, y estaba también Ediciones B, y había como 2 o 3 editoriales independientes a los cuales les podías enviar manuscritos, que era LOM, Cuarto Propio, Catalonia quizás también en ese momento. A diferencia como el panorama editorial que hay hoy en día, eh, que en el fondo es mucho más rico en diversidad, como podemos, por ejemplo, encontrar, no sé, si hace poco fue la primavera del libro y también, bueno, ahora va a ser la furia del libro nuevamente, y la cantidad de sellos y estéticas y diversidad que hay de autores, autoras, la verdad es que es muy distinto a lo que estaba pasando en los 90 y los 2000. El Sí. panorama como que ha cambiado mucho. Entonces, como te digo, en ese momento tuve la oportunidad de publicar el LOM, después de haber pasado por bueno, no muchas, porque como había poquitas, pero había enviado el libro a las otras editoriales que existían en Chile. Eh, Así que en esa instancia publiqué ese libro, justo antes de venir a vivir acá a España. Y ahí después aparece esta novela Diario de las Especies, que es una novela que tiene que ver con el viaje, que tiene que ver con cuando llego a España y se me dificultan distintas cosas, o sea, entre ellas, nuevamente enfrentarme como al ejercicio de la escritura, de la publicación, de conocer como otro campo cultural muy distinto al chileno, y el texto nace un poco cuestionando un poco ese campo y también el concepto de novela, ¿ya? Porque para mí era ya difícil escribir una novela. Entonces, en ese texto hago reflexión en cuanto a ese ejercicio, que igual es una novela, pero es como un texto medio, también es medio híbrido. Yo digo, bueno, igual la novela cabe todo, o sea, cabe el ensayo, cabe las ideas, etcétera, pero es un texto que reflexiona acerca de la construcción de la novela. Está una protagonista, que es AA. En esa época se usaban mucho los blogs, estamos hablando del año 2005, 2006. La protagonista es una bloguera que en base a un viaje que hace, le aparece una especie de amnesia, pierde la memoria, etcétera, y entre eso juega a que pierde la memoria de cómo se construye una novela. Entonces aparece un ejercicio teórico de ella que
medio espeso, pero también medio irónico, en cómo construir un texto narrativo de largo aliento. Entonces ella empieza a ensayar como en su propio blog cada una de las temáticas de la escritura de la novela, así de forma como medio obsesiva. Entonces, entonces hay un capítulo que se llama Los personajes, ya empieza como a hablar de los personajes, o el tiempo en la novela, etcétera, etcétera. Y aparecen todos estos sujetos anónimos que eran los que aparecían antes en los blogs, o ciertos avatares, digamos, ciertos personajes virtuales que le van comentando a propósito de lo que ella va hablando, ¿cierto? Algunos se burlan de ella, otros, eh, bueno, aparecen distintas situaciones de diálogo en relación a lo que ella va proponiendo. Eh, Ahora, no es un texto serio, también es como un poco una joda en relación a cómo escribir una novela, ¿cierto? No es como un ensayo teórico de las novelas se escriben de esta forma, sino que cuestionar un poco el género. Y tiene una última parte en que ella se aburre un poco de todo este divagar teórico irónico, digamos, acerca de lo que le está pasando, y ella como que se transforma en un animal. O sea, aparece una segunda parte que se llama Persona, en que la protagonista ya, en base a todas estas teorías y todo este como malestar que le generan estas divagaciones, termina transformándose en un animal, en un pájaro. Entonces como que ahí aparece una segunda parte del texto en que ella ya no es una persona, sino que es un animal, a pesar de que el capítulo se llama Persona. Sí, y esta, bueno, se publicó en el 2008 por Lanzallamas, pero después Mm. se publicó también en México y en España en el 2010 por Barataria. Sí, exacto. Se publicó primero en Lanzallama, bueno, primero en México, fue como a la par México, México, Chile, fue el mismo año, y después apareció acá en Barataria, es que es un sello editorial que pertenecía antes al grupo Contexto. Ya Barataria no está tan activo, pero ese editorial publicaba novela, ensayo, textos de arte, y entre esos aceptaron como la publicación de mi novela. Llegué a Barataria a propósito de una amiga escritora, Patricia de Sousa, eh, que también publicaba ahí, era autora de ese sello. Mm. Y, y después, Diario de la... No, creo que hasta ahí. Después no salió publicada, no, quedó hasta Barataria, sí, Diario de las Especies. Es un texto que igual le tengo cariño, o sea, me gusta volver a él, si bien tiene este como gesto vintage de los blogs, que ahora ya no existen, o sea, de repente le dice a alguien, oye, un blog, y como que no, como decirle un cassette, por ejemplo, y de repente le digo un cassette a mi hija y obviamente no, como que no conecta con el formato. Eh, pero igualmente le tengo un cariño a ese texto, como que a veces vuelvo a él y todavía soy capaz como de reírme con el texto. Sí, bueno, y que también en el 2010 te hicieron esta como reedición y a la vez publicaste otra novela que es Me da la tristeza de la no historia. Em, Nada, te demoras poco en escribir. Fueron como y ese fue por cuarto propio. Eh, Ese fue por cuarto propio. Sí, mira, cada texto tiene su tiempo de escritura. Lo que pasa es que muchas veces los tiempos de publicación no van a la par de los tiempos de escritura. Entonces a uno de repente le dicen, oh, te demoraste muy poco en escribir un texto a otro. Por ejemplo, imagínate ahora yo saco una novela y acabo de publicar Historia de mi lengua. Pero esa novela, por ejemplo, la que tengo inédita y que probablemente la voy a publicar el otro año, la empecé a escribir hace 5 años atrás. Entonces como que los tiempos de la escritura nunca van a la par de los tiempos como de la publicación, como que uno escribe independiente de si va a publicar, si no va a publicar, independiente, digamos, como del mercado. A veces sí pasa que los textos aparecen juntos, muy rápido, y te dicen, oh, escribiste este súper rápido. No, lo estoy escribiendo hace 10 años y ahora lo terminé y tuve la oportunidad de publicarlo. Y en ese entonces me pasó lo mismo con MA, porque a ver, autoformato lo estuve escribiendo desde el 2002, por ejemplo, y recién lo publiqué en el 2006. Diario de las Especies, lo empecé en el 2006, ahí tuve más suerte en términos editoriales, digo, como suerte en tanto como que no tuve que buscar tanto para poder llegar a publicarlo.
pero por ejemplo, Diario de quedar embarazada, del cual vamos a hablar un poco más adelante, también lo estuve escribiendo 4 o 5 años, me tardé bastante hasta que pudo ser publicado. Y entonces, como te digo, la publicación nunca coincide, por lo menos en mi caso, probablemente en otros casos sí. Eh, Me imagino que algunas autoras que tienen que entregar un libro al año, probablemente el tiempo de la publicación coincide con el tiempo de la escritura, pero en mi caso es totalmente distinto. Como te digo, empecé el 2019 a escribir una novela y ha sido súper espeso como el poder terminarla, la revisión, el llegar a estar conforme con esa escritura. Y si aparece ahora es como que, oh, la escribiste inmediatamente después de Historia de mi lengua. No, la verdad es que empecé hace mucho rato. Historia de mi lengua fue muy breve el tiempo de escritura. Ese sí tengo que reconocer que fue cortito, 4 o 5 meses. Fue como un texto súper, súper instantáneo, por decirlo de alguna forma. Sí, igual, bueno, se lee así de rápido también y se ve como que hay una especie de, como de despojo y de querer mucho expresar lo que te estaba pasando. Eh, Sí. mm, Después te volviste al cuento con este yo leí, siempre te creíste la Virginia Woolf en el 2011, son 11 cuentos. Eh, y acá este está publicado por La Calabaza del Diablo. Mm. Sí, exactamente. Sí, acá, ¿por qué después de haber escrito dos novelas volviste al cuento? ¿Extrañabas como el formato? ¿O también estabas ahí como a la par escribiendo cuentos, novelas y como que no coincidía? Estaba escribiendo a la par. Ya. Era un tiempo en que tenía mucho más instancias para poder escribir, lo cual pretendo retomarlo en algún momento, como tener más tiempo de lectura y escritura. Pero en ese entonces estaba escribiendo cuentos y estaba publicando cuentos ahí de forma media diseminada, como en algunas revistas, pero tenía una línea en común, tiene una línea en común también esos cuentos, que son de mujeres escritoras. Incluso el libro se lo dedico a muchas mujeres. La primera página dice, bueno, dedico este libro a, y aparecen muchas editoras, autoras, vivas y muertas. Y el libro también tiene, o sea, por eso tiene ese título, Siempre te creíste la Virginia Woolf, porque es también un poco como reírme como de mis propias desgracias en el mundo como de la literatura. Hablo de algunas ferias literarias, de la crítica. Entonces, ese libro lo publiqué el año 2013, es que no me acuerdo exactamente el año, pero 2012, 2013, Esta por fue esta editorial chilena, cuando La Calabaza del Diablo. Es un libro que disfruté también mucho escribiéndolo, me reí mucho. hay un cuento que es En como ese mi editor sentido, me odia. ¿cómo? Que tiene, en ese hay como un cuento que es como mi editor me odia, algo O así. mi agente literario me odia, sí, como que alguien, no sé si el editor me odiaba o me odiaba mi agente. Eh, sí, un poco reírme un poco esas desgracias, porque finalmente eh, ya, el proceso de escritura puede ser súper amable, ¿cierto? O uno pasarlo bien o mal, es como súper personal ese momento, pero ya después cuando tiene que lidiar con editores, con agentes, para eso a mí se me vuelve súper espeso y súper complejo y aparecen todos mis demonios, etcétera, etcétera. Entonces un poco el libro habla de esos demonios, como de esos miedos, de esas tensiones que hay también en el campo cultural. Creo que ahí aparece, yo dije en otro libro aparece, pero creo que ahí aparece el mejor escritor latinoamericano, creo. Eh, y en ese sentido, más que volver al cuento, el cuento como que en esos momentos siempre estaba cruzando mi escritura. No es que iba y venía, sino que cruzaba otro ejercicio de escritura, como el ensayo, la novela. Ahora abandoné el cuento. Ya dejé de escribir cuentos después de Todos piensan que soy un fakir. Abandoné ese formato. Tengo 2 o 3 cuentos por ahí escritos, pero tampoco como que me apasiona mucho
ese género, ni como lectora ni como escritora. Creo que soy como ahora me considero como más vinculada a la novela, como ese género más de largo aliento, donde uno puede como describir un mundo más complejo, ¿cierto? Me gusta quedarme en el texto también, me gusta demorarme en el texto, me gusta eso de que pasen los años y que el texto va cambiando, lo que no me pasa en el cuento como que es súper instantáneo en su escritura, en su revisión también, en cambio la novela, como que siento que una novela me acompaña durante muchos años. Y va acompañando mis procesos y mis procesos van interfiriendo en la construcción de la novela. Entonces me gusta ese proceso, me gusta mucho. Pensar que, no sé, por ejemplo, el libro La siembra de nubes, que es la novela inédita que tengo, al principio fue una especie de esqueleto extraño, así como que yo decía, oh, está lista. Bueno, siempre sospecho de que lo que tengo no está listo, entonces yo sé que voy a decir hoy está lista y van a pasar 2 semanas y voy a decir, oh, no está lista. Entonces, me gusta esa sensación de sospecha un poco con el texto. Me gusta como abordar esa, ese descrédito de mi propio texto. No me gusta estar, oh, esto es genial, esto me encanta, no sé qué. No, al contrario, me gusta como que el texto me siga interpelando y como que quiera seguir sacando algo de mí que pueda poner en él. Entonces así, eso no me pasa con los cuentos, como que por eso lo abandoné también el cuento, porque no me da ese juego, como que no me interpela, es como un género que me acomoda, como que bueno, ya lo escribo, ya está. En cambio la novela me produce muchos malestares también, ¿cierto? Porque cuando estás en ese proceso de, bueno, estoy escribiendo algo que creo que está bien y que mañana va a estar mal, se te genera un malestar con tu propio proceso, ¿cierto? Como que te cuestionas hasta qué punto tus límites, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, como que casi que tu visión de algo no fuese clara, ¿cierto? Como que no pudieras decir, oh, esto es así, sino que es algo que está todo el tiempo como interpelando y cuestionándote. Entonces, esa pregunta que me hace todo el tiempo la novela que estoy escribiendo, me encanta. O Yeah. sea, me encanta ese lugar. Yo sé que hay angustia en ese lugar, yo sé que hay malestar, yo sé que una como escritora lo pasa mal, pero también es un desafío como para tus procesos y cómo eso puede ser puesto ahí en juego. Así que por el momento creo que voy a abandonar el cuento radicalmente eh, porque descubrí que este proceso me produce como mucho placer. Sí, bueno, y ahí ya después tienes Uy el amor con el que ganaste el premio Alba, también novela, y que fue en el 2012, y ahí fue como 2012, 2013, todos piensan que soy un fakir de cuento. Eso también lo estaba escribiendo a la par. Sí, todos piensan que soy un aquí, lo estaba escribiendo a la par de la novela. Eh, Como te decía, tenía más tiempo para escribir o estaba en una situación más idónea de escritura. Eh, entonces, bueno, es que igual ahora escribo, genero texto, pero genero texto a veces crítico, ensayo, estuve con la tesis doctoral 4 años. Entonces no es que he dejado de escribir, he estado escribiendo todo el tiempo, he estado mutando de formatos. Entonces, en ese momento estaba escribiendo a la par, todos piensan que soy un fakir, tenía algunos textos por ahí sueltos, y un editor, el de Edícola, Pablo Primavera, me propuso que armara un libro de cuentos. Y yo le dije, mira, tengo varios cuentos que han sido escritos casi contemporáneamente, entonces supongo que algo tienen en común, deben tener algún hilo en común, así que me voy a poner a pensar este libro.
Y reuní los cuentos que tenía, me di cuenta que sí, que tenían este hilo en común, que era nuevamente reírme de mis precariedades como escritora, de las dificultades en el campo cultural, o sea, sobre todo aparecen también nuevamente muchos personajes que fracasan en el mundo literario o que, no sé, les cuesta escribir, también hay un tema afectivo ahí, entonces reuní los cuentos y después le puse, lo que sí les puse es que para reunirlos hice dos textos, uno que está al medio, eh, que no me acuerdo cómo se llama, pero hay dos textos que unen estos cuentos. Uno es acerca de la propia escritura, es como un ensayo que ahí aparece acerca de la escritura. Ese tiene Eh, 10 cuentos y los que están al medio igual puede ser como a ver, el del papá, no, es más adelante, ay, no sé cómo el se segundo, llama. el Es cuento, un texto reflexivo. el de A Guadalajara. ver, el de Guadalajara, no, ese era ya cuento, el de Guadalajara era como una autora que quería ir a la Feria del Libro de Guadalajara y no la habían invitado, entonces como que Eh, creo que ese texto se produjo cuando Chile fue invitado de honor a la Feria del Libro de Guadalajara, y como que todos querían ir, y había como peleas, discusiones entre los distintos escritores y escritoras, se generaban cartas, etcétera. Entonces como que ya dije, no, como que esto me supera, y escribí ese texto pensando en ese debate un poco que hubo, que fue un debate público acerca de quiénes iban a Guadalajara y quiénes no. Pero esta escritora un poco medio se raya y empieza a pedirle como a los santos que por favor la lleven, aparece una cosa media mística también en el texto, en que ella también quiere participar de ese evento, pero nadie la ha invitado, entonces empieza a hacer como una cierta suerte de mandas a la Virgen y le promete algunas cosas si es que va a esa feria. Bueno, ahí aparece también como este delirio místico que aparece también en otros de mis textos, El Ashtanga. el de Ashtanga, por ejemplo, el tema con el cuerpo, la disciplina, en las distintas disciplinas como, no sé, como que se va convirtiendo de una religión a otra, etcétera. Bueno, en Todos piensan que soy un fakir aparece ese texto que está al medio, que es reflexivo acerca de lo que es escribir, que nuevamente aparece esta idea de que no sabe escribir, que qué es escribir, un texto, etcétera, etcétera. Y al final aparece otro ensayo acerca como de la felicidad, Qué que empieza a fuerte. decir, bueno, pero yo igual soy feliz por esto, soy feliz por esto otro, y aparece como ese lado medio delirante de la felicidad. Eh, no sé si en esa época estaba leyendo a Catherine Mansfield, que tiene un libro que se llama La felicidad. Entonces, como yo decía, bueno, ya, por qué es feliz esta protagonista? Como, voy a enumerar su felicidad. Entonces, bueno, uno, soy feliz porque bla, 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 bla. Entonces, hay un poco ese libro cierra todo este malestar que había manifestado durante el texto, porque igual tenía una narrativa el texto, si bien es cuento, pero igual había una narrativa que sigue el texto y es como, bueno, soy súper infeliz en este mundo literario y quiero ir a Guadalajara, ¿verdad? Y después finalmente aparece ella numerando su propia felicidad y su propio bienestar, y también en un plano así como irónico. Entonces, bueno, un libro de cuentos, pero es como un artefacto, diría yo, ese Todos piensan que soy un fakir. Hay cuentos dentro del libro, eh, porque el libro de cuento podría ser autoformato y siempre te queriste la Virginia Woolf, y yo Todos piensan que soy un fakir lo veo como un artefacto, donde hay cuentos, pero hay textos como especies de ensayos que cuestionan el lugar de esos cuentos. Mm. Sí, y bueno, y después el diario de quedar embarazada en el 2017 que se publicó por Ediciones B, que después lo retomas acá, que yo creo que me reí como a carcajadas con la búsqueda del nombre del diario de quedar embarazada. Ujú. Bueno, ¿no? El de las rayas. Sí, 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 total. Eh, bueno, esa es una novela que publiqué en el Sí. 2017, que escribí en una residencia, y tal como el mismo libro lo dice, eh, yo iba a escribir otro libro que lo tenía listo y por ahí debe estar circulando, que es como de
mujer que quiere ser madre, pero no podía hacerlo. Entonces, era un libro que quedó inédito finalmente, que era como una mujer que se rapta, digamos, se rapta a un niño. Entonces, porque no podía ser madre, entonces, bueno, ya dice, ya, ¿sabes qué más? Voy a raptar a un niño. Y se lo lleva como de Europa, se lo lleva a Chile y después dije, oh, pero es que esto como que fatal, así como que no sé, dije, ¿por qué estoy trabajando este texto? Y bueno, finalmente ese texto por distintas situaciones lo perdí, eh, se me perdió el archivo, entonces en la residencia que yo iba a terminar ese libro, me puse a escribir este otro que es Diario de quedar embarazada. Entonces tomé como estructura el tiempo que iba a estar allá, dije, bueno, va a estar 40 y tantos días, o me quedaban, ya porque yo iba a estar 2 meses, pero me quedaban 40 y tantos días, dije, ya voy a hacer un texto acerca de una mujer que quiere quedar embarazada en una residencia, como que va a ser un diario. Bueno, y finalmente el diario como plataforma de escritura, porque evidentemente es una novela, y aparece esta protagonista que trata como de buscar entre los hombres que hay en la residencia, como de cuál quedar embarazada y cuáles serían las estrategias, así como una situación muy perversa. Y, y luego fue publicado, me costó mucho encontrar editorial para ese libro, como que me decían, no, ¿sabes qué? No sé, como me extraño esto de querer, o sea, quizás como que cuestionaban esa como perversión de la protagonista, quizás. Yo creo que era cuestionada esa imagen, porque igual se cuestiona mucho como esa imagen, la imagen de la buena madre, la maternidad, el tener un hijo en un contexto definido, ¿cierto? No, pero ella decía, no, yo creo que embarazada y yo en realidad voy a hacer lo que sea para quedar, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, me costó mucho, pero finalmente di con una editora que conectó inmediatamente con el libro, que es Marcela Escobar, que en ese entonces era editora de Ediciones B, pero después pasó a Random. Entonces, en ese momento en que Ediciones B fue comprado por Random, entonces finalmente salió como entre los dos sellos, Random, Ediciones B. Oye, Eh, ¿y uh-huh. lo que aparece acá en el libro es ficción o es real? Esto de que empezaron como a pensar muchos títulos como ¿quieres tener un hijo conmigo? ¿Quedar embarazada de alguien? Etcétera. Y voy a leerlo textual. Me dijo que le gustaba dibujo 2 líneas mientras leo. Ese mismo Sí, día se lo dije a un amigo escritor con el que me encontré en un bar. Parece el diario de una cocainómana en rehabilitación, comentó. Se lo comenté a mi editora, nos reímos y volvimos al título original, que era Diario de que era embarazada. ¿Fue real todo eso? fue real. Esa conversación fue muy real porque a ella como que no le calzaba esto de diario de quedar embarazada. Era como en términos, como la sintaxis de esa frase, ella la encontraba compleja. Me decía, no se entiende, es como medio rara. Y yo siempre como que antes de que el libro estuviese listo ya tenía ese título. Entonces, le tenía mucho cariño a ese título. No sé si funciona, no sé si no funciona, pero era como el único título posible. No sé cómo, porque de repente puedo, em, puedo pensar que a un texto mío se le puede cambiar el título, sí. Por ejemplo, todos piensan que soy un fakir. Al principio se llamaba Mi padre piensa que soy un fakir. Entonces estuvimos hablando con el editor y finalmente dijimos, ya, todos piensan, le dije ya, no solo mi padre, todos. En base a una conversación que tuvimos. Pero curiosamente siempre mis editores han cuestionado mis títulos. ¿Ya? Así como Diario que la embarazada fue cuestionado. Todos piensan que soy un fakir, también fue cuestionado. Historia de mi lengua, tuvimos no cuestionado, pero tuvimos conversaciones en relación al título. Autoformato también. Ahora, como editora, también lo hago, ¿cierto? Como que pongo en reflexión el título de los libros con las autoras que publican en la editorial, a no ser que inmediatamente el libro, como que el título me raye, ¿cierto? Cuando se producen algunas sospechas del título, lo pongo en discusión y lo hablamos, los títulos van cambiando. También me gusta ese ejercicio, evidentemente. O los títulos vuelven a ser lo que eran, etcétera.
Y en este caso, Diario de quedar embarazada fue un título que se cuestionó mucho. Pero el punto es que cuando ya llegamos a tener que imprimir, que mi editora me dijo, vamos, el libro sale en octubre, te presentas en la feria de la FILSA en ese momento, después y fui a Guadalajara, a Lima, ya no había tiempo para cambiar el título y no encontramos otro. Como que ensayamos muchos títulos, le pregunté a amigas escritoras y no hubo un título que le hiciera el peso, entonces finalmente nos terminamos quedando con ese. Y después ya vino el Historia de mi lengua, que igual Historia de mi lengua es un libro híbrido, también es como autobiográfico, también haces como un repaso de toda eh, como de todo este camino literario que has tenido, y aparte mezclándolo con la vida personal, del ser madre, de los frenillos. También Mm. hubo este cuestionamiento donde, y que de hecho yo también lo cuestioné, donde no sé si es verdad o no, que tu amiga te dice así como lo del lenguaje o la lengua. Eh, Mm. Eso, cuéntame cómo fue construir esto, porque, bueno, dijiste que fue muy rápido, un libro como muy, también es muy rápido de leer, es muy entretenido y por lo menos a mí me conectó mucho porque también vivía en España, entonces como que este tema de hablar el mismo idioma, pero en realidad no, como, Sí. como, En eh, realidad con este libro yo reedité lo que me pasó la primera vez que vine a vivir a España, el año 2006, que tuve o sea, como latinoamericana, la complejidad a veces de comunicarte, ¿cierto? Pero una complejidad media, digamos, porque, no sé, pues como latinos decimos palabras que acá evidentemente no se entienden, o la rapidez de cómo hablamos, ¿cierto? Entonces, ahora que llegué a España, eh, llegué como autotraduciéndome, ya, ah, porque había tenido ya la experiencia. Entonces, como que llegué hablando lento, diciendo palabras que se dicen acá. Entonces, ese ejercicio evidentemente lo hice consciente en este libro, como que dije, ah, bueno, ya, o sea, como me está pasando nuevamente esto, me estoy autotraduciendo cuando hablo, eh, estoy como moderando la velocidad de mi habla, y eso además se vio cruzado por el tema del uso de los frenillos, que era como una doble dificultad a la hora de comunicar. Entonces el libro fue como un libro urgente en ese sentido, por eso lo escribí tan rápido, porque ya la experiencia la tenía súper bien procesada de años que estuve viviendo acá. Y la urgencia nace evidentemente como ese malestar, como ese enfrentarme nuevamente a este choque cultural, digamos, Latinoamérica-España, y hablar un poco en ese sentido de lo que es el habla. También tiene una mezcla como con lo que es la lengua como comida, lo erótico. No solamente es el habla, sino que no solamente como algo simbólico, sino que también está lo físico de la lengua, ¿cierto? Esta experiencia de llevar los frenillos, que aparezca sangre en tu lengua, eh, tanto lo simbólico como lo físico de este órgano, digamos. Y fue un texto que escribí con urgencia, que edité con urgencia, porque ya tenía la experiencia de estar en el otro libro muchos años. Entonces ya tenía este como diálogo con el otro libro que todavía lo tengo. Estoy como todavía dialogando con La siembra de nubes, como todavía eh, conversando con ese texto. Todavía no ha sido publicado, lo cual agradezco porque siento que la conversación no se ha cerrado. Espero que en algún momento se cierre porque, o sea, se va a cerrar cuando esté cómoda con el texto, cuando ya no me esté produciendo esta incomodidad diaria. Pero Historia de mi lengua, no, como que el diálogo fue breve, como siento que el diálogo con ese texto ya lo tenía, venía como, ya venía trabajado eso. Entonces, por eso tuvo una urgencia, fue rápido, digo, 3, 4 meses la escritura, después publicación y listo. sí, igual dentro del libro también comentas que, bueno, mientras lo estaba escribiendo o las personas que lo habían leído te habían hecho como comentario y que finalmente tú dices así como, bueno, esto es lo que quiero y listo.
como no, Ujú. no voy a tratar de hacer otra cosa. Sí, sí, la verdad es que incluso, bueno, sí, después en las ediciones posteriores, porque hubo una edición acá en España, después hubo una traducción en italiano muy rápido también. Como que este libro tuvo una urgencia. Eh, no sé, se publicó en marzo en España y ya en mayo estaba publicado en Italia. Como que la traducción fue súper rápida, trabajamos súper bien con la traductora. Entonces, siento que ese texto estaba, así como que ya estaba ahí, como listo para salir un poco de mí, como casi en su formato, en un formato como eh, casi que editado dentro de mí, un poco el texto. Mm. Sí, oye, ahora te voy a invitar a la otra parte, que es el juego. Ya. Gracias igual por contarme ahí toda tu experiencia de todos estos años, porque sin duda eres una de las escritoras como con más trayectoria que ha pasado por acá. Entonces, Ujú, por eso te quería sacar mucho el jugo preguntándote todo. Eh, pero llegó la parte de responder leceras. ujú. Esta, Ya. esta carta que tengo acá es una pregunta de una escritora, tú también vas a tener que dejar una pregunta a una siguiente escritora. Y esta escritora es Ignacia Coll, es una escritora joven, tiene un libro publicado que hace escritura autobiográfica. Y ella te pregunta, ¿a qué te dedicarías artísticamente si no fuera a través de la escritura? Mira, artísticamente, eh, a ver, en general yo creo que hay algo que siempre ha cruzado como mi vida o que siempre ha sido como mi otro, el otro oficio del cual hablamos ya al principio acá, que era la psicología. O sea, me hubiese gustado ser psicoanalista. Me hubiese encantado, como me encanta el mundo del psicoanálisis. Eh, pero en el momento en que pude haberlo hecho, porque ya, digamos, estaba como, eh, no, nunca estuve en formación como psicoanalista, pero sí estaba atendiendo pacientes, yo misma estaba en un psicoanálisis, como estas cuatro áreas que te exige formarte como psicoanalista, que tú estar en análisis, tú tener pacientes, tú estar en un proceso de formación teórico y además tú tener un supervisor, yo como que estaba abordando un poco esas áreas. Me hubiese gustado ser psicoanalista y a veces digo, oh, cuando vieja me gustaría como volver al psicoanálisis. Me gusta mucho ese formato como de diálogo con el otro, ¿ya? Como me encanta, o sea, creo que es un lugar como que por lo menos en mi caso me ha sido como muy satisfactorio poder abordarlo, ya tener como una terapeuta constante durante muchos años, ver cosas en mí que no puedo ver, que esté el otro es ese diálogo con la palabra que finalmente influye como en tu cotidiano, en tu quehacer. Entonces me gustaría ser psicoanalista, me encantaría. Ahora, yo renuncié a ser psicoanalista o a formarme como psicoanalista porque en un momento me vi muy abrumada cuando estuve haciendo mi práctica y estuve trabajando en el hospital, en el psiquiátrico, me vi muy abrumada, digamos, por el dolor del otro. Entonces, como que siento que algo que no pude manejar bien. Entonces, finalmente apareció como todo este deseo de volcar en un texto más que recibir texto. O sea, no sé, una cosa me extraña, pero lo abandoné, no fui capaz. Y, y otra cosa que me hubiese gustado, y que aparece mucho en el libro, todos piensan que soy un fakir, y que me hubiese gustado como alguna disciplina con el cuerpo. Me hubiese gustado ser bailarina, por ejemplo. Me hubiese encantado. Eh, entonces, creo que por ahí, psicoanalista o bailarina, creo que una de esas dos. Súper. Oye, voy a revolver, tú me dices stop y aquí respondemos un parcito de preguntas. Ujú. Tú me dices stop. Stop. Bien, todo esto primero. Ah, mira, tu libro clásico favorito.
Libro clásico favorito. A ver, podría ser... bueno, es que yo casi siempre cuando pienso en mi autora favorita, no sé exactamente un libro, sino que pienso en toda su obra, es en Simone de Beauvoir. Es una de las autoras que me marcó desde mis 15 años, creo, empecé a leer sus textos, sobre todo sus textos autobiográficos. Tiene una trilogía que empieza con el primero, que es Memorias de una joven formal, y después está La plenitud de la vida. Son tres textos que habla como de sus tres momentos como vitales, ¿ya? Entonces, el que más me gustó siempre fue Memorias de una joven formal, que era como cómo ella se convierte o cómo conoce, cómo llega al feminismo. Era como, o cómo ella se descubre feminista. No es que llegue, no es que el feminismo entra en ella, sino que cómo se descubre como feminista. Y ese libro me encanta, me fascina. Se reedita poco dentro de la obra, encuentro, de Beauvoir. Creo que hay otros, El segundo sexo, por ejemplo, que es uno de los textos más emblemáticos de Beauvoir. Pero yo siempre recomiendo, sobre todo a mujeres que están empezando a escribir o a jóvenes escritoras, que lean ese libro, Memorias de una joven formal. Súper. La segunda es, si reencarnaras en un objeto, ¿qué serías y qué no serías? ¿Qué sería y qué no sería en un objeto? Eh, Sabéis que acá como dos o tres escritoras creo que han respondido que no les gustaría hacer un billete por lo manoseado. un billete. No sé, quizás me gustaría, eh, a ver, un objeto, es que igual está difícil. Quizás un sillón. ¿No serías? Es que ahora como que he tenido mucho vínculo con un sillón que hay acá en mi casa, que lo he convertido como en mi cuarto propio. Entonces, amo este lugar y incluso ahora estoy en él. Yo vivo en un departamento muy pequeñito. Entonces, he convertido este sillón en mi cuarto propio, ¿cierto? A veces duermo acá, escribo acá, trabajo acá, es como mi todo. Entonces, creo que es de los objetos que más amo en este momento. Cuando me vaya de este departamento me encantaría llevármelo. Un sillón rojo, muy simple, pero hice de este lugar mi cuarto propio. Entonces, me gustaría reencarnarme en él. ¿Y en qué no serías? ¿En qué no? Quizás como en algún objeto que le tenga miedo, quizás. Eh, Podría ser en un patinete, no sé. Ya, Es que como hay objetos que a uno le producen cierto temor, ¿cierto? Dentro de eso están estos patinetes que circulan en la calle, eh, que les tengo miedo como peatona, no sé. Eh, Siempre pienso como que me van a chocar y me voy a caer, no sé, como que un objeto como que odio bastante. sí, Estos eléctricos, ¿cierto? Me dan mucho temor, estos patinetes eléctricos. Y además que la ciudad está lleno de eso. Y además como la gente aborda cómo se posee un poco ese objeto me incomoda bastante, como que hay una especie así como de control de la ciudad, y que los peatones nos vemos como menoscabados frente a ellos, etcétera. sí, sí, a mí igual me pasa lo mismo y es como que son muy dueños de la calle o de la, Total. o de la vereda, no sé, pero es como, pues sí, pesado. Personaje de un libro con el que te identificarías. Personaje de un libro con el que me identificaría. Esta Mm. pregunta le salió a la Cata Infante y dijo Frankenstein. Ah, sí, está bueno. Eh, Personaje de un libro con el que me identificaría. A ver. eh, También otra vez, Ay, no, ¿qué más, perdón? es que estaba pensando, no me acuerdo, eh, les parece que se le salió a la Dalia Trabuco también, pero me dijo más como los personajes que creaba una escritora que un personaje propio.
Como, Sí, es que un personaje específico es que también va por momentos, ¿cierto? Eh, Como que va por... eh, a ver, estaba pensando... Es que estoy pensando en autoras chilenas, por ejemplo, que haya leído últimamente. Eh, Me gustó mucho ese libro ¿cómo se llama? De Luz Gutiérrez. O no sé, uno puede pensar como en ese libro y puede pensar también en Orlando de Virginia Woolf, ¿cierto? Como que son estos personajes, el libro de Luke Gutiérrez en Ferocidad y en Orlando de Virginia Woolf, son personajes que mutan mucho. Entonces, eh, quizás, ahora, en ese sentido, la mutación que hay en esos personajes es una mutación como identitaria, ¿cierto? Como específicamente de identidad sexual, pero yo lo puedo llevar a otros planos. Entonces, quizás en esa constante, en ese proceso como mutación constante, sí me siento identificada con esos dos personajes. sí, oye, y ahora te toca a ti dejarle una pregunta a la siguiente escritora que va a ser cuando haga un nuevo ciclo, así la tengo que dejar guardada. ¿La tienes por ahí? ¿Mm? O, Sí, esta escritora no se sabe quién es, ¿cierto? Es como una escritora... sí, va a ser la primera que abra un siguiente ciclo o una siguiente entrevista. Ujú. Ya, me gustaría dejarle la pregunta acerca de... em, quizás, es que quizás como relacionada también a los personajes, quizás, porque es una pregunta que, bueno, es que igual es una pregunta que cuesta responderla, pero eh, ¿con qué personaje de la literatura chilena se siente más distante? Siempre uno por lo general se siente identificado con ciertos personajes o genera cierta como lógica de cercanía con ciertos personajes literarios, pero a veces como con esos personajes que a uno le incomodan también, como que me gustaría que se hablara de esos personajes que incomodan, que molestan, que una no se siente para nada identificada. Ya, ahí lo dejé anotado y ahora te toca la pregunta de las llamas dramáticas, que es esta dinámica de besar, cazar, matar, donde tienes que elegir a una escritora para casarte, otra para besarla y otra para matarla, pero las opciones te las doy yo. Tenemos a Clarice Lispector, a Virginia Woolf y a Sylvia Plath. ¿A cuál de las tres besarías? Eh, yo creo que a Clarice Lispector, como que la encuentro muy pasional, como física y también su escritura, como que encuentro que hay ahí como mucho deseo en su texto, en ella. Eh, sí, Clarice Lispector. O sea, queda Woolf y Plath para casarte o para matarla. Ya, ¿con cuál te casarías? ¿Con cuál me casaría? ¿Con Wolf o con... Más o menos yo parecido. creo que con Virginia Woolf. Sí, me casaría con ella, como que me gusta su... Por lo menos lo que he visto de su biografía, si bien es una biografía muy trágica también, como que tiene un final muy trágico y también tiene momentos en su vida súper intensos y súper dolorosos, que evidentemente fue muy difícil de sobrellevar. Eh, También me siento como muy identificada como en ese como en esa dinámica de campo-ciudad, digamos, como que derivaban entre estas dos instancias como un poco huyendo de lo urbano y después huyendo como de algo más bucólico, digamos. Entonces como que creo que ese estilo de vida lo podría llevar muy bien con ella. Ah, ya. Oye, ¿y Silvia Plath te gusta? Sí, me encanta, me encanta. Hay como mucho tánatos, creo que en su obra y en su vida, ya quizá mucho más que en Virginia Woolf. Entonces, bueno, si me dices que es la única opción que queda para Sí. matarla, quizás sería como, bueno, Que sí, difícil yo decirlo, pero también. no, no quisiera matar a ninguna escritora, no para nada, pero si es la opción que queda, tendría que ser ella. Y si no lo haces tú, lo hace ella, porque está obsesionada con la... Exactamente.
Ujú. Claudia, para ir cerrando, ¿qué estás leyendo actualmente y qué le estás pidiendo a los libros? Yo sé que no estás en Chile, pero por ejemplo, ahora que está la primavera del libro, le preguntaba a las escritoras chilenas, no sé, a dónde se iban o en qué estaban actualmente como buscando en la literatura. Entonces, eso, ¿qué estás leyendo y qué estás buscando? Mira, estoy leyendo este libro que justo lo tengo acá al lado, lo estaba leyendo justo antes de que nos conectáramos, que es el último libro de Lina Meruane, se llama Avidez. Ah, Es un libro de cuentos y lo estoy leyendo precisamente por eso, porque primera vez que leo a Lina Meruane como cuentista. Siempre la he leído como ensayista y como novelista y me llamó mucho la atención el poder leerla como cuentista, si bien para mí, como te decía en un principio, el cuento no es un género al cual esté en este momento siguiendo, ni escribiendo, ni leyendo mucho, pero en este sentido, creo que como Lina Maruane hace en este libro un rescate de toda su obra de cuentos que va del 94 al 2000 más o menos, o un poco después del 2000 incluso, eh, tenía ganas de ver cómo solucionaba ese formato, cómo lo solucionaban en cuanto a libro, si las mismas obsesiones que tiene Lina Meruane en tanto ensayista, en tanto narradora, me encontraba con la sorpresa de que sí, que es una autora como que mantiene ciertas obsesiones, sobre todo con el cuerpo, la enfermedad, el deseo, lo erótico del cuerpo, quizás muy conectada también a lo que hablábamos del inspector. Entonces, por eso la estoy leyendo. Es un libro que publicó Páginas de Espuma, son alrededor de 12 13 cuentos. Hay un cuento muy interesante acerca de María Carolina Gil, esta autora de la generación del 50 que estuvo presa y escribió Cárcel de Mujeres. Entonces hace como una especie de utopía, no, ucronía acerca del texto de María Carolina Gil. y qué lees de varios a la vez o vas leyendo de uno? Mira, estaba en este y estoy también con, que lo tengo aquí de cabecera, tengo la biografía de Sontag, que lo escribió Benjamin o Benjamin Moser. Es una, ya había leído otra biografía de Sontag, y esta la verdad es que me parece brutal, o sea, me parece genial, me parece que es una investigación súper como acuciosa de su obra, me gusta el punto de vista del texto, entonces como que lo estoy disfrutando mucho. Este libro como que acompaña las otras lecturas porque son como esos libros de largo aliento en que, bueno, en un principio me leí como 200 páginas seguidas, pero ahora he ido como dosificando un poco para también poder agarrar otros libros. Entonces estoy con estos dos. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo con, incluso con los de Susan Sontag, con los diarios. ¿Ese cuánto tenía? Como 700 hojas, o quizás más. Este es súper largo, sí, tiene como 700, un poquito, casi 800, es larguísimo. Sí, sí. Los diarios igual son súper largos. Y ahora, el que le estás pidiendo a la escritura o a la literatura en general, por ejemplo, Eh, lo de la línea ya dijiste. sí, tú dices como en general, como escritora o como lectora, Sí, por ejemplo, ayer, no sé, le pregunté esto a la Ignacia Cole y me dijo que me deje peinar para atrás, así como sorprenderse. ya. Eh, Mira, yo siempre le he pedido honestidad a la escritura, como creerle un poco al autor o a la autora, como entrar en un mundo en que lo siento honesto, como que no siento que esté dialogando eh, con lo que se está pidiendo como líneas temáticas, o sea, realmente dice, ah, es que todos están escribiendo de maternidad, de ambientalismo, o sea, sé que son temas que a veces se nos cruzan colectivamente, pero me gustan las escrituras honestas en general, como que no me gusta cuando se cruza, no sé, por lo políticamente correcto, hay que hablar de tales temas, así como no, como que creo que me gustan esas escrituras honestas, esos arrojos. eh, entonces, hay autores que siempre he seguido, que los encuentro muy en esa línea. eh, y creo que finalmente esa honestidad se ve mucho en el texto, a la hora de leer, a la hora incluso de leer entrevistas de los autores, de las autoras. Eso le pido a la literatura. Sí, de hecho, parece, no sé si fue la Catalina Infante o la Isabel Babón, que también dijo lo mismo y dijo así como honestidad, aunque no esté perfectamente escrito. ¿Te pasa lo Sí, exactamente, honestidad.
Eh, que sí, que no esté perfectamente escrito, pero igual hay ciertas líneas estéticas que a mí me gustan. O sea, hay ciertos tipos de escrituras que me gustan. Por ejemplo, para mí es muy complejo leer un libro, no sé, una novela como súper espesa de, no sé, y tengo que admitirlo, como que realmente tengo más propensión a leer libros como breves, por ejemplo. Me encanta como autores chilenos, por ejemplo, Matías Celedón, Gonzalo Mayer. Me gustan, entonces, me gusta como esa honestidad que tiene, esa rareza también. Eh, Hay cierto tipo de formatos como que lo que me siento más cómoda leyendo. Así que bueno, en eso estoy ahora. Ya, pues Claudia, muchas gracias por, bueno, por aceptar la invitación. Hay harto material en esta entrevista, así que cuídate y gracias por aceptar. Espero que la hayas No, pasado bien. gracias a ti, encantada. Y bueno, que siga yendo bien este ciclo, como que agradezco que lo estés haciendo. Súper interesante las autoras que estás como entrevistando, sobre todo autoras chilenas, me parece increíble porque hay tantas autoras y tantas estéticas importantes como de visibilizar. Así que muchas gracias a ti, Marcela. Ya, pues cuídate, que estés muy bien. Igual, un abrazo, chao.